Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hacer el video de funciones mentales y su abordaje con la medicina tradicional china, pues en particular la acupuntura. Vamos a ver eh, en esta ocasión, y ustedes lo van a poder regresar en el momento que así lo deseen, dado que pues esto estará en YouTube. Más adelante les pasaré el link, los subo a Schoology y de verdad es que no van a tener ningún problema para poder verlo, pausarlo en el momento que ustedes quieran inclusive. Y bueno, la información la van a tener. Previamente a esto es muy importante que recordar, como en clase siempre les he dicho, tener los conocimientos de neuroanatomía y neurofisiología, de tal manera que podamos comprender más adelante neurología clínica, neurofisiopatología. Por tal motivo, en esta primera presentación les voy a hablar un poquito de cómo se fue desarrollando el sistema nervioso. A grandes rasgos no me voy a meter tan a profundidad, dado que pues no quiero que el video dure más de 45 minutos. Entonces, si llega a durar un poquito más, quizá la hora, pues considero que es buen tiempo. Reitero, ustedes pueden pausarla en el momento que así lo deseen para retener, comprender la información. El sistema nervioso central, vamos a ver que se va a derivar de la placa neural y del tubo neural. Por lo tanto, más adelante se generan unas estructuras que se llaman vesículas. Primero son, como su nombre lo dice, primarias, donde en efecto son tres las que se desarrollan. Se conocen una de las mnemotecnias que, por ejemplo, yo en mi momento de alumno, una forma de aprender fue las promesas rotas. ¿Qué son las promesas rotas? Pues es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Esas son las primeras. Posteriormente pasan a una segunda división, luego entonces adoptan el nombre de vesículas secundarias. Esas vesículas secundarias, ahora sí, a partir del prosencéfalo, por ejemplo, se deriva el telencéfalo y el dielencéfalo. El mesencéfalo es una estructura que queda igual, se queda como mesencéfalo. Luego entonces el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Bueno, ¿qué es importante? ¿Por qué está esta presentación? El telencéfalo, vamos a ver que estuve yo en las primeras clases cuando vimos el sistema piramidal y yo les enseñé los cortes a diferentes niveles desde médula espinal y de ahí a manera cefálica. ¿Quién compone el telencéfalo? Pues evidentemente está compuesto por las cortezas, que es la estructura más superficial del encéfalo, y por debajo la sustancia blanca, que son conjuntos de axones que hacen una comunicación. Más bajo podemos encontrar los núcleos. Les voy a mostrar, por ejemplo, en esta diapositiva. Aquí está, observen. Observen al momento en que yo amplío esta presentación, miren cómo está la corteza, todo lo que está en la superficie. Y por debajo se encuentra la sustancia blanca. Luego, más abajo se encuentran los núcleos, núcleo caudado, núcleo putamen, el cuerpo estriado con el globo pálido, medial y lateral. Juntos forman el núcleo caudado con el núcleo lenticular, el cuerpo estriado. Todo esto, ustedes están de acuerdo que lo vi en clase, lo reiteré tantas veces como fue posible. Los llevé de la mano para poder comprender esas estructuras que nos vamos a enfrentar en una resonancia magnética, en una tomografía y cuando hay una lesión. Bueno, luego, regresando, podemos hablar que el diencéfalo está conformado por el tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y el tercer ventrículo. Entonces, tenemos la segunda división y sus componentes. Aquí podemos observar de alguna manera, algunas estructuras
que acabo de mencionar. El mesencéfalo se queda, reitero como lo mencioné al inicio, se queda igual. Es el paso de el encéfalo con el tronco encefálico y más adelante la médula espinal. Y luego el metencéfalo, pues miren, aquí está, de este color anaranjado o marrón, quiero pensar. Les decía, yo soy daltónico, entonces me cuesta mucho trabajo percibir los colores reales. Y el mesencéfalo, el romencéfalo, por ejemplo, se divide en metencéfalo, que lo componen el puente y el bulbo, y ya más adelante el mielencéfalo por debajo del bulbo, que es la médula espinal. Entonces es importante tener estos conocimientos previamente dichos. Luego entonces vamos a ver que nuestro sistema nervioso está a nivel del encéfalo, está compuesto por 4 lóbulos. El lóbulo en la parte anterior es el lóbulo frontal, en la parte superior y lateral el lóbulo parietal, en la parte lateral el lóbulo temporal y en la parte posterior el lóbulo occipital, como están en la imagen. Y bueno, podemos observar que en la parte posterior se encuentra el cerebelo. Luego entonces podemos pasar a una estructura interna cuando nosotros hacemos un corte, por ejemplo, longitudinal. Observen en esta imagen cómo anatómicamente vamos a encontrar una serie de estructuras importantes que nosotros tenemos que conocer. Y en el corte coronal, pues evidentemente también vamos a tener muchas estructuras nerviosas que son de suma importancia. Bueno, es importante, por ejemplo, comentar aquí que regresando un poquito a las estructuras del telencéfalo, entonces nos vamos a enfocar al lóbulo frontal, ¿de acuerdo? El lóbulo frontal va a tener una corteza prefrontal dorsolateral, es decir, está anterior y una parte posterior y en sus lados. Esta estructura es considerada como parte de la neocorteza y pues es una región asociativa cognitiva. Entonces es muy importante porque aquí vamos a tener una comunicación una comunicación interconectada entre regiones corticales y subcorticales. Luego, por ejemplo, tenemos más atrás, la porción dorsolateral que está relacionada con lo que es la actividad de las funciones ejecutivas, como la inhibición, la flexión cognitiva, la planeación y la organización. Y la porción anterior, que es el análisis de las funciones cognitivas, la autoevaluación, el ajuste de control. Es muy importante tener en cuenta todos estos conocimientos. La corteza frontal ventrolateral, por ejemplo, se encarga de los procesos de inhibición en la detección y solución de los conflictos, así como lo que es la regulación y el esfuerzo atencional. Actúa sobre lo que es la regulación de la agresión y los estados motivacionales. Evidentemente, estas también se relacionan con la corteza del cíngulo, que vamos a ver más adelante. Aquí hay algo muy importante que quiero que tengan en mente. Lo que es la corteza frontal ventromedial izquierda se encarga de lo que son los estímulos emocionales negativos y la contraparte en derecha se encarga de los positivos. La corteza frontal orbitofrontal, que se encuentra posterior a la región orbitaria. Cuando nosotros estudiamos anatomía tenemos que saber cuál es la región orbitaria, y entonces la frontal orbitaria está en relación con el sistema límbico por toda esa red nerviosa que se encuentra en esa zona, y su función principal es el procesamiento y regulación de las emociones y estados afectivos, también como la regulación del control de la conducta. Áreas de control motor de la corteza frontal. Esta la vimos, inclusive si me paso esta diapositiva y hacemos el corte coronal, podemos verla de dos formas. Esta imagen que voy a ampliar es toda lo que es la superficie que se encuentra en el borde, en cualquier borde, tanto derecha e izquierda.
el área del control motor de la corteza frontal, siempre lo hablábamos, ¿verdad? El giro precentral, el giro postcentral, y ustedes recordarán que le conoce como la neurona motora superior. No me van a dejar mentir, eso lo vi en clase, y de ahí decíamos que las fibras descienden por la corona radiada, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es el área de control motor en la corteza frontal. También tenemos el área de Broca. El área de Broca, por ejemplo, olvidé aquí colocar una imagen que encontramos las tantas 50 y algo áreas de Brodmann, pero bueno, tenemos el área de Broca, que está ubicada en la circunvolución frontal inferior en el hemisferio dominante. Se asocia directamente al control motor para emitir y articular el habla. Evidentemente, si esta estructura, esta área se lesiona, puede producir algo que se conoce como afasia de Broca, y es común encontrarlo, no con mucha frecuencia, pero sí que existe. Otra de las estructuras del telencéfalo, bueno, pues viene siendo también el lóbulo parietal, ¿de acuerdo? Aquí yo lo acerco y bueno, lo tenemos de este color diferente, verde, me parece que para mí es verde, espero no equivocarme. Bueno, pues la corteza parietal juega un papel muy importante en lo que es la integración de la información de diferentes sentidos para constituir o construir lo que es una imagen coherente, lo que es del mundo. Integra la información de lo que son las vías visuales ventrales, que esas van a procesar lo que son las cosas, y las vías dorsales visuales, que proceden dónde están las cosas. Entonces es muy importante también este mapeo que hace nuestro sistema del espacio cercano y el espacio lejano. Luego nos vamos al lóbulo temporal, que me parece que es un verde claro, y creo que el otro era un amarillo, el parietal, no lo sé muy bien, pero bueno, les dejo ahí la imagen. Estas, ¿qué vamos a encontrar? Sobre todo en el lóbulo temporal vamos a encontrar el área auditiva primaria o área de asociación auditiva, que es muy importante porque juega un papel muy importante en la comprensión del lenguaje y se le conoce como epónimo del área de Wernicke. Entonces, la lesión de esta región cerebral, no vamos a hablar ahorita de las causas, pero produce una falla en la comprensión del lenguaje conocido como afasia sensitiva o afasia de Wernicke. Se dice que el paciente presenta una alteración y no puede repetir una frase que se le pida. Y habría que trabajar con esos pacientes. Más adelante vamos a ver un poquito cómo podría ser eso. El sistema límbico, aquí yo muestro esta diapositiva en donde ustedes van a poder observar diferentes estructuras que van a formar el sistema límbico. Hablar del sistema límbico es un conjunto de núcleos. Uno de los importantes personajes en este tema es Jean Papez. Pueden buscarlo. Jean Papez es uno de los primeros quienes proponen la teoría de las emociones, y que gracias a otro médico también que de nombre Christopher Jacob describe las vías relacionadas que producen cómo se llevan a cabo estas emociones. Entonces dan el circuito emocional y por lo tanto generan algo que se llama circuito emocional de Papez-Jacob. También recordarán por ahí un poquito a MacLean. Fue la primera clase que tuve la oportunidad de conocerlos y compartí con ustedes el famoso cerebro triuno. Ejemplifiqué cada uno de ellos, de los tres sistemas. A grandes rasgos, MacLean propone que el sistema límbico es el asiento de las emociones. En su teoría de las emociones, el cerebro triuno. Entonces ese cerebro, como recordarán, está basado en la comunicación con, por ejemplo, el cerebro humano tiene que ver con el razonamiento, y ese tiene control sobre lo que es el cerebro animal. El cerebro límbico, las emociones, y este último a su vez tiene control sobre el cerebro reptiliano o la supervivencia. Entonces les voy a comentar que también existe un médico
queridísimo, a pesar de que no lo conozco personalmente, digo, he estudiado toda la investigación que ha hecho hoy en día. Es uno de los grandes ponentes sobre las emociones. Se trata del doctor Antonio Damasio. Pueden buscar su libro El error de Descartes, la emoción, el pensamiento y el cerebro. Está excelente. Les va a servir demasiado para poder comprender las emociones. ¿Qué es una emoción y qué es un pensamiento? Que normalmente se ha tenido a caer en el error cuando dicen que es la emoción, dicen que es un sentimiento, y cuando es un sentimiento es una emoción quizás. No, eso se los dejo de tarea, bueno, pues para que lo estudien. Pero bueno, estábamos con el sistema límbico. El sistema límbico está formado por lo que es, miren, como aquí está el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el cuerpo calloso, el septum pellucidum y lo que es el hipocampo. Todas estas estructuras juegan un papel muy importante que debemos de conocer cada una, todas y cada una de ellas. Por ejemplo, en el hipocampo, que es una estructura de verdad que forma parte de la corteza cerebral en el lóbulo temporal y está compuesto por muchos cuerpos celulares. Su función principal es la memoria. No voy a entrar todavía aquí, pero la memoria es una de las funciones mentales que vamos a ver o que trata el tema de hoy, funciones mentales. Entonces, o funciones cognitivas. La memoria es una de esas funciones y bueno, lo acabo de mencionar, pertenece al hipocampo. Tiene que ver con la elaboración de recuerdos, los episodios y autobiográficos, así como la memoria espacial y la orientación. Tenemos la amígdala. Estructura es muy compleja también. Dicen que se asocia al registro de los estímulos aversivos para la existencia. Es el centro del temor. Eso es bueno, que trabaje bien, que esté en activación, que no esté en bloqueo. Cumple gran número de acciones. Por ejemplo, proveer de valencia emocional a los estímulos mediante conexiones recíprocas neocorticales y subcorticales. Vamos a encontrar, por ejemplo, no está aquí como tal en la imagen, pero el cíngulo posterior forma parte del sistema límbico. También tiene que ver estructuras diencefálicas como el tálamo, ahí está, con sus diferentes núcleos. Es importante conocerlos, juegan muchos roles, no nada más en las emociones, tiene mucho que ver con la parte motriz. Bueno, esta estructura ocupa gran medida de lo que es el diencéfalo, junto con la corteza cerebral. Se encarga del análisis e integración de las funciones, lo que son sensitivas, en este caso, bueno, pues principalmente la auditiva y la visual. Forma parte del sistema somatosensitivo, además de colaborar en la percepción de estímulos tanto mecánicos, térmicos y dolorosos. Si recuerdan, espero que sí recuerden, vimos la vía de la termoalgesia y las vías de la sensibilidad. No es el tema, pero es importante que lo tengan presente y que lo estén leyendo continuamente para que no tengan ese olvido que es una alteración, ¿verdad? Pues bueno, así también el hipotálamo, que se encuentra, justamente su nombre lo dice, inclusive ya lo bajé, bueno, ya subí la imagen para ver la estructura. Hipotálamo es la región del cerebro que se encuentra por debajo del tálamo, hipo, bajo, y bueno, se encarga de mantener a la especie, una de las funciones. También juega un papel importante, bueno, pues dijimos en las emociones, en el estado de alertamiento, de la memoria, de la creación de vínculos de la especie. Continuamos, por ejemplo, y decimos que el mesencéfalo. El mesencéfalo, me voy a ir a esta imagen y pues bueno, es la unión del encéfalo con el tronco encefálico.
De hecho, pertenece al tronco encefálico, como vemos en esta imagen. El mesencéfalo, el puente y el bulbo. Son tres estructuras. El tronco encefálico se le conoce como el cerebro reptiliano. Bueno, el mesencéfalo, las neuronas, vamos a encontrar que va a haber unos núcleos donde vamos a encontrar sustancia nigra. Eso también lo mencioné y está relacionado con la coordinación. ¿Por qué? Porque se encarga de la producción de dopamina. Es uno de los neurotransmisores que tiene que ver con esta acción. Deficiencia de la dopamina, enfermedad de Parkinson, por ejemplo, pero también depresión. Bueno, más abajo, en el tronco encefálico, por debajo del mesencéfalo, encontramos el puente. El puente vamos a encontrar que va a haber un núcleo conocido como núcleos cerúleos. Eso es muy importante porque tiene que ver con el estado de alerta, tiene que ver con la atención, con el sueño vigilia. Muy, muy, muy importante esos trastornos. Su principal neurotransmisor, bueno, pues es la norepinefrina. También el núcleo cerúleo juega un papel muy importante en el dolor. Cuando vimos la vía de la termoalgesia, vimos cómo produce norepinefrina cuando activa la vía descendente moduladora del dolor. Pero también juega un papel muy importante. Si dijimos que tiene que ver con el estado de alerta, entonces hay una estructura súper importante que se llama sistema activador reticular ascendente. Quizás en este momento estoy incluyendo muchos términos de sistema nervioso, pero de verdad créanme que ustedes tienen que estar lo más estudiados para poder comprender a dónde están estos núcleos, estos sistemas, estos neurotransmisores, si son centrales, si son periféricos. Entonces, el sistema activador reticular ascendente forma parte de lo que es el sistema de alerta. Muy importante, el ciclo sueño-vigilia, junto con el núcleo cerúleos, que dijimos que está en el puente. Luego, también pasamos a, bueno, pues este corte les decía es muy importante. Por un lado el corte transversal y por un lado coronal y sagital. Al parecer olvidé incluir imágenes. Ahorita me estoy percatando que no incluí las imágenes reales como los videos que ahora que estuve en el hospital vimos, les platicaba de las experiencias de los pacientes que desafortunadamente cursaban con eventos vasculares cerebrales, que es un tema muy bonito, muy desafortunado para los pacientes. Y bueno, pues las caras de la moneda del evento vascular cerebral. Sin salirme del tema, claro, olvidé incluir estas imágenes de tomografía computarizada o de resonancia magnética. Pero bueno, ya habrá oportunidad en clase. No pretendo ahorita hablar de esto porque bueno, nuestro tema es funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores, ahora sí entrando a funciones cognitivas, vamos a ir observando que tienen muchas alteraciones. Afortunadamente, muy pocas nos vamos a encontrar en la clínica. Patológicamente las vamos a encontrar en el consultorio, en la clínica y bueno, pero sí que es verdad que tenemos que aprender a tratarlas. El abordaje, sobre todo de la medicina tradicional china, decía yo hace rato, en particular la acupuntura. Claro, con sus herramientas de auriculoterapia, moxibustión, craneoacupuntura, etcétera. Y demás terapéuticas. Bueno, una de las funciones mentales es la atención. La atención se dice que es la focalización interna hacia lo que sucede en el cuerpo, pero también puede ser externa hacia lo que nos rodea, a través de los órganos de los sentidos, que puede dirigirse hacia uno o varios estímulos. Es considerada una función mental. Es un proceso básico y necesario, debido a que de ella dependen otras funciones mentales como lo que es el aprendizaje,
la memoria, funciones ejecutivas, así como el desempeño funcional. La atención se genera a través de la interacción de múltiples componentes anatomofuncionales. Entonces, de aquí que tenemos que saber neuroanatomía y neurofisiología. ¿De acuerdo? Tiene un carácter multisensorial, depende del canal en el cual se reciba la información. Esta puede ser visual, auditiva, táctil, etcétera, 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 etcétera. Su capacidad pues es limitada ante el ingreso de diversos estímulos que llegan, la lluvia, y bueno, pues es complicado. Implica procesos voluntarios e interactúa otros procesos también así, estos cognitivos. Bueno, esta función mental, muy importante obviamente, tiene una serie de fases como lo que es el inicio o la captación de la atención. Luego entonces el mantenimiento, que es de minutos, segundos, y finalmente el cese, que es cuando se retira haces una acción de retirada de esta función. Hay una diversidad en clasificación de la atención, no voy a entrar en él porque me voy a pasar al estado de conciencia. El estado de conciencia, nosotros lo catalogamos como el aquí y ahora. Sin embargo, pues la psicología, la neuropsicología, las neurociencias ha ido evolucionando. Tan es así que la conciencia significa tener conocimiento, saber de, percibir, darse cuenta de, estar despierto, tener conocimiento de uno mismo y del medio. En realidad, pues esto no es otra cosa más que la acción nerviosa de la sinapsis de las neuronas en la parte superior, en el encéfalo. Entonces, se encarga o es el componente motor que permite prepararse para iniciar y ejecutar una acción. Engloba componentes perceptuales y motores. Tanto la percepción como la capacidad motriz son funciones propias de las cuales la conciencia echa mano, así también como lo hace la atención. Observemos cómo esto va de la mano. No podemos separar muchas de las veces acciones que quisiéramos verlas así como por separado para poder entenderlas. ¿Es complejo? Sí, es difícil también. Pero bueno, estudiamos para poder comprender cada vez más y más. Las estructuras relacionadas con la conciencia, pues decíamos también es locus coeruleus, que se encuentra en el puente, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el tálamo, que forma parte del diencéfalo. Entonces, muy importante. En la actualidad hablar sobre conciencia les decía, es muy complicado. Sin embargo, bueno, existen diferentes formas de definirla. Darse cuenta, alertamiento, la misma conciencia. Y pues bueno, desde la neurología clínica hay 4 niveles de conciencia: la alerta, la obnubilación o letargo, el estupor, el coma. Y todo esto tiene que ser evaluado siempre en la clínica. Voy a entrar un poquito como conocimiento que ustedes tienen que tener. Hace muchos años existe en traumatismo craneoencefálico una escala que se llama escala de Glasgow, que es de 15 puntos. No voy a entrar en detalle, no voy a decir las 3 características, los 3 aspectos con sus valores, pero sí es importante hoy por hoy que estuve en el hospital y que bueno, desafortunadamente por la situación en la que estamos viviendo nos alejaron por no ser profesionales aún de la salud, sino estar en formación. Me decía el urgenciólogo que la escala de Glasgow ya se aplica en cualquier situación. Entonces,
De aquí la alerta, la obnubilación, el letargo y el estupor. Muy, muy, muy importante. Inclusive el estado de coma. Luego tenemos otra de las funciones mentales, la percepción, pues que es el proceso de orden superior para reconocer, importante aquí, reconocer e integrar patrones complejos de las sensaciones. Y luego, entonces, si definimos la sensación, es el proceso para detectar estímulos. Por lo tanto, percepción es reconocer y detectar. Ajá. Muy compleja, función muy compleja que requiere de distintas formas de la actividad mental también, así como la atención, el reconocimiento, la integración, el significado, la elaboración de juicios precedentes tanto del interior como del exterior, siendo necesarios también el aprendizaje, la memoria y la simbolización. No entro en más para no hacer largo el video, ya que ya vamos media hora, muy rápido. Todavía falta el abordaje de la acupuntura. El siguiente, el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje se refiere al proceso de adquisición de información nuevo o de patrones nuevos de conducta. Y la memoria es el proceso que permite conservar la información transmitida por un estímulo una vez que éste ya no se encuentra presente, así como la capacidad de actualizar algo sucedido en el pasado. Es importante señalar que la memoria cumple un papel fundamental en varios procesos cognitivos. Y bueno, pues aquí habría que ver mucho de memoria a corto, largo y mediano plazo. Por ahí entran unas proteínas muy, muy, muy interesantes para poder llevar a cabo o generar lo que es la neuroplasticidad. Y esto cuando hay lesiones a nivel cerebral y demás, que trabajamos con ejercicios en rehabilitación y que hacemos con acupuntura, que más adelante cuando veamos evento vascular cerebral, por ahí yo creo que va a salir cómo es que se genera la neuroplasticidad. Muy, muy, muy curioso, mucha investigación que se viene haciendo, pues son dos funciones mentales más que entran dentro del tema. Y pues bueno, no quiero profundizar, pero la memoria, los recuerdos, el olvido, todas las náuseas, alteraciones que presenta nuestro paciente. El abordaje en acupuntura es increíble. Sin embargo, también poder extrapolarlo a veces es bien complicado. Necesitamos todavía seguir trabajando cada vez más. Otra función mental, el lenguaje, es una función pues cerebral que está constituida por el conjunto de signos tanto verbales como no verbales o escritos. Se dice que se configura como la principal forma de expresión y comunicación humana. Pues evidentemente si no tuviéramos esto, ¿cómo sería nuestra comunicación? Creo que estaríamos patas para arriba. Si así, teniendo el lenguaje y la comunicación, esto es un caos, sin esto pues estaríamos fulminados. Constituye la modalidad comunicativa más completa y elaborada que ha desarrollado el ser humano. Pero es precisamente en esta complejidad y en la influencia de lo que es de la multitud de los factores, bueno, tanto intelectuales, emocionales, cognitivos, conductuales, educacionales, ideológicos, donde reside el origen de los posibles obstáculos que pueden interferir en una adecuada comunicación entre las personas. Bueno, el siguiente pues es las emociones. Ya decíamos hace rato, les recomiendo que adquieran el libro de Antonio Damasio, El error de Descartes, que nos habla de las emociones y que es sin saberlo, él nos da esta base que nosotros necesitamos en medicina tradicional china, en acupuntura, la base científica de lo que nos hablaban los chinos. Los chinos nos dicen que una de las causas para poder perder el equilibrio, que no esté en equilibrio, son los factores internos o emociones. Y bueno, Antonio Damasio nos da la parte científica de lo que los chinos ya nos decían.
Entonces, las emociones indican el análisis de un suceso interno o externo como significativo que acompaña la acción corporal. Observen, la expresión facial, la evaluación subjetiva. Dentro de las diferentes concepciones, se han descrito 6 tipos básicos de respuesta emocionales que la acupuntura ya trabajaba. Fíjense cuáles son las emociones: alegría, corazón; tristeza, pulmón; ira, hígado; miedo, riñón. Habría que integrar aquí desagrado y asombro, que le pertenecen al elemento vaso, elemento tierra, órgano vaso. Desagrado y asombro. Ya el maestro Moltó habla de una emoción en el elemento tierra, que no precisamente es la preocupación, que la tradicional china nos hace mucho hincapié y que sí, en efecto, sí es parte de, sí es, así lo hemos aprendido, pero ha evolucionado un poquito esta cuestión y bueno, hay que leerla, que es el asco. El maestro Moltó en el elemento tierra me coloca la emoción, coloca como el asco, no como emoción, pero sí como un aspecto por ahí, algo curioso que todavía tendríamos que estudiar sus investigaciones del maestro Moltó, del por qué coloca asco ahí. Y bueno, pues a todas estas funciones mentales, tanto superiores como inferiores, unas son filogenéticamente, tenemos que darle el punto de vista de la acupuntura. El pensamiento es otra función mental que hace referencia a la capacidad del cerebro de formar ideas, de relacionar estas ideas. La acupuntura, si lo ve así en el elemento tierra, el pensamiento obsesivo, sus matices y demás. Bueno, también es importante señalar, así como el razonamiento y la toma de decisiones son parte de y no se ven o se estudian de manera separada, sino de manera conjunta. A grandes rasgos, parte de lo que es la neuroanatomía, estructuras, neurofisiología, muy importante tener presente todas esos aspectos. Pasamos a el abordaje. Esta imagen podemos observar cómo las funciones generales del corazón, como controlar los vasos sanguíneos, gobernar la sangre, controlar el espíritu, saber que su emoción es la alegría, su máximo esplendor es la cara, su ventana es la lengua, su tejido corporal los sanguíneos y su líquido el sudor. No voy a entrar a todas las funciones, pero sí a 4 de ellas muy importantes, dado que están relacionadas con todas las alteraciones de las funciones mentales, como manía, como fácil olvido, amnesia, demencias, muchas alteraciones que, bueno, en sus resúmenes he estado observando, que son buenos trabajos, y estamos para retroalimentar, para continuar aprendiendo, para seguir avanzando. Una de las principales funciones del corazón es que gobierna los vasos sanguíneos, controla los vasos sanguíneos y gobierna la sangre. Básicamente se refiere a la circulación de la sangre por todo el cuerpo, pero que va a depender de la función del corazón o de la parte energética que éste tiene para poder llevar a cabo esa función. Entonces, ¿a través de qué? A través de la eyección. Entonces, a través de la eyección, el corazón lo que va a hacer, siempre y cuando tenga la suficiente energía, es la acción de bombeo por el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y que de ahí lleve a cabo toda esa nutrición a los tejidos: sangre, nutrientes y oxígeno. ¿Pero de qué depende? De la fuerza del corazón, que tenga un buen chi, una buena energía. Si esto no es adecuado, si el chi del corazón no es suficiente, la fuerza de eyección por parte del corazón por los vasos sanguíneos hacia el cuerpo va a ser deficiente. Entonces, una potente energía va a hacer que el corazón
haga su acción de fuelle o de bomba y esta se refleje en el organismo. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues gracias a que tengamos una frecuencia cardíaca adecuada, entre 60 a 90 latidos por minuto, más taquicardia, menos taquipnea, taquipnea, y observando este chi en los sitios de arterias, arteria radial, arteria pedia, arteria femoral, la carotidia, bueno, parte de algunos de ellos. Cuando la potencia de la energía del corazón es adecuada, vamos a observar que lógicamente esto nutre el organismo y entonces se va a expresar en la cara gracias a que el Shen, que es un concepto muy curioso, muy inclusive difícil de comprender pese a las aportes tanto chinos como españoles, europeos y demás, bueno, han tratado de llevarnos a poder comprenderlo. Todavía hoy por hoy es algo complejo el Shen. Hablar del Shen es muy complejo. Vamos a ver que yo traigo una información buena, agradable y fácil, pero que a pesar de eso tenemos que seguir trabajando para entender el Shen. ¿Cómo se va a ver el Shen en un paciente? Pues la cara va a estar lustrosa, con brillo, rosado, va a tener un pulso suave, una fuerza, un pulso suave con fuerza, una lengua rosada, como están en estas imágenes estos dos personajes. ¿De qué depende que estas funciones de controlar los vasos sanguíneos y gobernar la sangre se lleven adecuadamente? 3 aspectos o factores, si lo queremos ver así, son importantes para que esta función sea la adecuada y la correcta. 1, energía del corazón potente, es decir, tiene que tener la fuerza necesaria para poder bombear la sangre. 2, sangre en cantidad suficiente, tiene que haber la suficiente cantidad para poder llevar a cabo esta función. De lo contrario, va a presentar alteraciones y permeabilidad en los vasos sanguíneos. Si no hay una buena permeabilidad, un buen intercambio de nutrientes, de gases, etcétera, 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 va a hacer que se lleve adecuado esto. Si no es así, de lo contrario, puede presentar diversas alteraciones. Se dice que la deficiencia de uno de los 3 evidentemente afecta a los otros 2. Entonces, energía del chi de corazón, muy importante, sangre en cantidad suficiente y vasos sanguíneos permeables. No me quiero meter a aspectos distintos a la medicina tradicional china porque, bueno, no quiero confundirlos, pero sí es importante por ahí leer sistema de conducción, tenerlo lo más presente y funciones sanguíneas, también muy importantes, valores de eritrocitos, valores de leucocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Como dato, bueno, pues les dejo ahí sistema de conducción eléctrico y sangre, leer. Dice, patologías por alteración de la función del control de los vasos sanguíneos y de la sangre. Si se presenta una deficiencia de energía o sangre de corazón, la nutrición del organismo no será adecuada y se manifestará clínicamente como deficiencia de sangre. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Como vemos ahí, estos peques van a tener un tinte facial pálido, no va a tener brillo, un pulso débil, delgado y sin fuerza. A diferencia de una insuficiencia de Qi, el paciente está pálido pero con brillo. Cuando hay una insuficiencia de Yang, el paciente está pálido sin brillo. Son diferencias que tenemos que aprender a reconocer tanto teóricamente como clínicamente. En los casos de mayor gravedad se puede presentar un estancamiento de sangre o energía que lo obstruye a la circulación de vasos sanguíneos y clínicamente se observa tinte facial oscuro, lengua oscura, con puntos equimóticos, sensación de opresión y o dolor conjuntivo, precordial, pulso débil, irregular arrítmico o áspero, debilidad general.
Entonces es importante por ahí observar cómo a nivel sanguíneo puede generar muchas alteraciones que puede perturbar la mente, puede perturbar el Shen. Ejemplo de ellos, un trombo, un émbolo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la parte más interesante. Lo que vengo diciendo, pues es importante conocerlo, es importante saberlo y sobre todo dominarlo, del por qué se dan las cosas, cómo funciona mi cuerpo, fisiología, por qué presenta esto, fisiopatología, cómo sucedió, patogenia, ¿no? Entonces todo eso es muy importante, son conceptitos que tenemos que saberlos. Pero estamos hablando de corazón, funciones mentales, tanto del aspecto occidental y su perspectiva de la medicina tradicional china. De aquí que tenemos que conocer, decía, qué es lo que es el espíritu. El espíritu. Los chinos le dicen el Shen. Observen cómo lo que yo les traigo es la forma de este concepto, de esta energía. Y bueno, una de ellas es: comprende la actividad consciente del hombre, la actividad psíquica. Esto tiene que ver con una de las funciones mentales, que es la conciencia. Y decía en ese momento que tiene que ver con el aquí, con el ahora. Luego, la alegría de vivir. Bueno, a pesar que es la tercera, bueno, yo la tengo aquí como segunda, la ley, pero es la alegría de vivir, esas ganas ese deseo de seguir adelante. Y el otro es el reflejo del exterior hacia la actividad de los órganos y vísceras, de la sangre, energía y líquidos corporales, y de todos los procesos fisiológicos y patológicos que suceden en el organismo. Es decir, ¿qué está pasando en el interior que se está reflejando en el exterior? ¿Y eso cómo lo veo? Pues en las fascias, en la cara, en el ojo, en la misma piel, los famosos reflejos. Entonces, tenemos que aprender en clínica a analizar un paciente. Esas tres son las diferentes formas, o las tres formas que existen, o parte de lo que hay, porque esto es de un autor. Podemos tomar información de otro autor, información de otro autor. La verdad es que en acupuntura hay mucha información desde el punto de vista de la filosofía tradicional china. Queremos pues dominarlo, pero también entenderlo desde el punto de vista de la neurofisiología o las neurociencias, que cada vez están trabajando más y más y más y más. Y este tema es muy importante porque cabe resaltar que de aquí podemos decir esto que estamos trabajando hoy por hoy y se conoce como psiconeuroendocrinología, cómo un pensamiento afecta la mente, el sistema nervioso se activa, se refleja en el cuerpo y este presenta una respuesta. Entonces, todos estos ejes córtico, hipotálamo, hipófisis, adrenal, juega un papel en que mi paciente presente un cuadro clínico. Muy, muy, muy importante. Tema de la medicina psicosomática. Bueno, las funciones mentales. Observen, aquí como yo tengo... Esta es una de mis presentaciones de toda la vida. La verdad es que no modifiqué nada para que vean la congruencia de la que hablan los médicos tradicionales chinos y lo que hablan las neurociencias. Muy similar, encajan. Hay una similitud. Funciones de la mente: el pensamiento, la memoria, la conciencia, el sueño, el espíritu. Observen cómo esa relación tan bonita, la verdad es que es muy agradable encontrar cómo se van encajando como si fueran engranes para formar posteriormente sola una medicina integrativa, medicina holística, ya no convencional, alopática, sino un todo. Pero bueno,
Yo hago medicina integrativa. Es importante entonces esos aspectos de funciones mentales superiores, ver cómo encajan en esta medicina. Dice, entonces, el Shen, el corazón controla y es la residencia del Shen. Podemos hablar en este punto, quiero detenerme un poquito para... No, dice el maestro Molto, estar con la tautología, ¿verdad? Si han visto por ahí sus videos, si han leído sus libros, muy buenos, por cierto, los recomiendo. Y cuando él habla de energía, o cuando él pregunta qué es el chi, le dicen que es energía, y cuando dice que es energía, le dicen que es el chi. Entonces, responder con una palabra muy parecida o un sinónimo, bueno, eso se llama tautología. Entonces, decir que la mente es espíritu y el espíritu es la mente, o es una energía poderosa y demás, también considero tratar de evitarlo. Entonces, o hablamos de Shen o hablamos de espíritu. Y entender el Shen, vamos a trabajarlo así, o comprender el espíritu es trabajarlo de esa manera. Por eso decía ahorita, cuando leí esta diapositiva, el corazón controla y es la residencia del Shen. Mente es muy complejo, es un tema muy complejo. Y entonces, bueno, hablemos del Shen. Si hablamos de mente, es la respuesta el reflejo de la sinapsis de las neuronas, ¿no? Se dice en psicología que el cerebro corresponde a una computadora y la mente corresponde a un software. En realidad es algo que no puedes tocar, no puedes ver, pero que está ahí. Entonces, esa es una relación muy buena que nos han ayudado a comprender esto. Bueno, un corazón fuerte con sangre abundante desarrolla una actividad mental normal, vida emocional equilibrada, conciencia clara. Ahí está. Una de las funciones mentales en neurociencias, en neuropsicología, en sistema nervioso, en el temario, en neurología es la conciencia. Buena memoria, otra función mental. Pensamiento vivo, otra función mental. Y sueño normal, alerta también. Entonces aquí se van dando las funciones mentales. El estado de salud de enfermedad se refleja hacia el exterior a través del Shen, por ejemplo, en el tinte de los ojos, el tinte facial, la fluidez del lenguaje, la velocidad en la capacidad de respuesta, la velocidad de las actividades motoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante. Pero, le ponemos por acá. Ahí está. Creo que aquí le moví y si le doy guardar, bueno, ahí así lo dejo. El corazón controla entonces la resistencia de la mente. La actividad consciente del hombre es distribuido en los 5 órganos, pero es controlado por el Shen. El Shen, la capacidad de soñar despierto, la actividad mental como actividades del sueño. Voy a quitar... Aquí vuelvo a abrirla porque deseo guardar los cambios, ¿no? Ahorita entro, ustedes no se preocupen. Be happy, don't worry. Solamente que le di un clic ahí, pues bueno, me cambió esta cuestión. Entonces, la capacidad de soñar despierto y actividad mental como actividades del Shen dependen de la energía, de la esencia. De esto depende. Entonces el espíritu es el producto de la conjunción de la esencia del hombre y de la mujer. No habría vida de la energía esencial si no existiera el Shen. Entonces es importante mencionar que el Shen es el resultado de la esencia, resultado de la unión de lo que es el cielo y la tierra, y la energía universal que cumple la función de dar vida. Entonces esto es muy interesante. Puede presentarse alteraciones cuando el Shen de uno o de otro, papá o mamá, presenta por ahí alguna lesión. Bueno, el espíritu, alma o ánima son conceptos abstractos, a lo que decía cuando hablábamos de mente, o elementos intangibles
de difícil expresión, o cuando hablaba del software de la PC, corresponde al psique en los griegos. Entonces el espíritu es el resultado de la actividad anímica del ser humano. Luego, ¿dónde reside el Shen? Muy importante tener este concepto. Por eso la primera diapositiva de las funciones del corazón la tenía que mencionar. El espíritu y la sangre tienen una relación muy estrecha. Ambos dependen de la función del corazón y el sustrato material de la expresión del Shen es la sangre. Entonces, se dice que la sangre abraza al Shen, lo mantiene para poder llevar a cabo todas esas actividades o todas estas funciones mentales. Dice, causa de la alteración del Shen. La causa principal de alteración del Shen es el calor, en el cual puede ser en el corazón o todos aquellos síndromes que manifiesten por calor, tiemblan, alteran el espíritu, también alteran el espíritu. Luego, cuando hay alteraciones en la sangre por deficiencia o por calor, esas se manifiestan en el espíritu. Por ello se dice que existe una relación estrecha entre la sangre y la mente, y funcionalmente siempre están unidos. Entonces, deficiencia de sangre, alteración del Shen. Calor, alteración del Shen. Entonces, es muy importante saber esto. Fíjense, aquí viene algo muy interesante. Patología por alteraciones del Shen. Cuando el corazón no almacena y controla el espíritu, esta se escapa. ¿Qué va a presentar? Evidentemente lo primero es insomnio. Muchas ensoñaciones e intranquilidad. Sensación de que algo va a pasar, sobre todo pues es malo. Presentimientos, es decir, van a tener un sexto sentido. Fácil olvido. Aquí entra una de las funciones mentales, memoria. Esta puede ser a corto plazo. Amnesia, memoria a largo plazo. Entonces, observen cómo encajan muchas de las funciones. Cuando el corazón no almacena la sangre y el espíritu, no controla el espíritu, escapa. Se presenta en casos graves delirio. Fíjense, es una de las alteraciones también de las funciones mentales. Alucinaciones visuales, otra de las alteraciones, también auditivas. Pérdida del contacto con la realidad, también es una alteración de la función mental. Puede llegar a trastornos psiquiátricos, estados de catatonía, estupor o a veces coma. Increíble esto que concuerda. Patología por alteraciones de la mente. Todavía continuamos. Dice, debido a la relación tan estrecha entre la sangre y el espíritu, las alteraciones del sustrato se manifestarán en el Shen. La sangre lubrica y da brillo. Un paciente con deficiencia de sangre y alteraciones del Shen o pérdida del espíritu es la falta de brillo y lustre de cara, la cual se ve de aspecto terroso, ojos sin brillo y opacos. Nosotros podemos observar pacientes que tienen la mirada perdida, los ojos perdidos. Entonces tenemos que pensar en el Shen. Por eso dice que es un reflejo al exterior, una de las funciones. El Shen, aunque es un concepto abstracto, un elemento intangible, corresponde en la medicina occidental a las funciones mentales superiores. Todo lo que hemos venido platicando en este tema y que ya casi estamos a la hora, ya vamos a cortar el video para no aburrirlos. Y bueno, que sigan estudiando sus demás materias. Clínicamente su patología corresponde a alteraciones de orden mental y emocional. Se dice que son trastornos de tipo psicológico psiquiátrico. Tienen que saber que esos se clasifican en tipo Yin y tipo Yang. Bueno, todas las sustancias también es importante que pueden provocar efectos estimulantes cuando son adictos, son adicciones, son sustancias químicas que perturban, como clínicamente se manifiestan en los pacientes: euforia, ríe, habla sin parar, alucina, y bueno, presentan más conceptos, pero todo esto es porque no es algo natural, sino que algo ingresó al cuerpo para estimular, inclusive para inhibir, como el alcohol. El alcohol es un depresor. La marihuana es un depresor y un estimulador. Actúa como estimulador y depresor.
Y bueno, no voy a hablar de más tipos de drogas o sustancias adictivas. Su emoción es la alegría, es una emoción muy importante. Dice que corresponde al verano, época de mayor exteriorización, donde todo crece, nace y demás. Entonces, pues aquí se da esta emoción. Y cuando hay potencia en la energía del corazón, la persona afecta a expresar más fácilmente, o fácilmente, perdón, no más fácilmente, fácilmente su alegría. Cuando hay deficiencia de energía del corazón, el paciente se refiere como falta de felicidad. Eso te lleva a una tristeza. Ese tema es muy bonito, la dualidad de las emociones, no lo voy a tocar, no corresponde, pero sí me gustaría que si no habían escuchado de este tema de dualidad de las emociones, lo leyeran por otro lado. Así que este tema aplica a todos los órganos. Existe la dualidad de las emociones del hígado, del vaso páncreas, del pulmón y del riñón. Entonces, por si quieren aquí regresarle y ver esta presentación, no hay ningún problema. Patologías por alteración de la alegría. El corazón controla el espíritu y el estado anímico, por lo que cualquier exceso de alguna emoción lesionará al hígado y tarde o temprano al corazón. Entonces, una alegría artificial que era por este tipo de sustancias que generan una emoción falsa. Otra función, su ventana al exterior es la lengua. No voy a decir de dónde vienen, bueno, pues esto ya lo conocemos, pero sí que el corazón o ventana de la lengua en el corazón tiene que ver con el lenguaje, con el habla, y cuando presenta alguna alteración, una insuficiencia de energía, de sangre y demás, presenta alteraciones que forman parte de las alteraciones de las funciones mentales, que en este caso podríamos hablar de la disartría, de la dislexia, de la dislalia, y bueno, como función del corazón. Y pasaremos ya a las afasia, afasia, disartría, a los síndromes. Síndromes de corazón. Los síndromes de corazón en pacientes que nos presenten alteraciones de las funciones mentales, es importante conocer que tanto para algunas otras terapéuticas o medicinas, al paciente lo tenemos que ver de una manera individual. Pero bueno, aquí damos pauta para poder tener información y ya después poder generar una buena diferenciación sindromática, gracias a esa individualidad del paciente. Primer síndrome, deficiencia de la energía del corazón, se define como la insuficiencia de la actividad funcional del corazón. La etiología generalmente tiene inicio insidioso de evolución crónica. Se debe a la lesión de la energía del corazón por invasión de energías patógenas externas. Calor, viento, deficiencias congénitas, alteraciones con las que nacemos y que desafortunadamente no nos permiten llevar a cabo buena actividad por falta de esta energía. Antecedentes de enfermedades crónicas, falta de alimentación adecuada y ancianos con una larga historia de debilidad corporal. Esas forman parte de las causas que te llevan a un síndrome de insuficiencia del chi de corazón. Mi cuadro clínico o nuestro cuadro clínico normalmente son palpitaciones, ansiedad, opresión torácica con respiración corta, síntomas que se agravan con el ejercicio, agotamiento mental y emocional. Bajo timbre de voz, tinte facial pálido, sudoración espontánea, insomnio, amnesia. Ya viene una de las alteraciones, inclusive ahí hay más, ¿no? Pero bueno, hago hincapié en la amnesia, muchas ensoñaciones y dolor torácico. Tendencia a la melancolía, llanto fácil, abatimiento emocional, temblor, se espanta fácil. Hay mucha información muy buena aquí. El lenguaje, la lengua, el cuerpo de la lengua es pálido, delicado, saburra blanca, pulso débil, rápido y sin fuerza, acelerado, irregular a intervalos regulares o irregulares. ¿Cuál es mi meta terapéutica? Nutrir el corazón, incrementar la energía, pacificar el espíritu y controlar la ansiedad. Mis puntos recomendados normalmente serían Xing Shu,
que es el Shu de corazón. Chi-Hai es el mar de la energía. Shen-Men es un punto yuan, tonifica el Chi de corazón. Nei-Wan pacifica el espíritu, controla la ansiedad. Ben-Shen, vesícula biliar 13, pacifica el espíritu. Shen-Tin, Dumai 24, calma la ansiedad y pacifica el espíritu. Puntos que tenemos que dominar a la perfección. Tengo depresión. Mi paciente puede tener una depresión y no por estancamiento de chi de hígado, sino por insuficiencia de chi de corazón. Depresión emocional, paciente que se aísla, gusto por los lugares tranquilos, disgustos por moverse, melancólico, deseos de llorar y llorar. Si está deprimido de hígado, no puede. Ojo, porque cuando veamos por ahí parálisis facial, ese es un síndrome que puede presentar esos pacientes y que como síntoma en hígado quiere llorar pero no lo logra. Llora y ríe sin razón aparente. Soliloquios, a diferencia de la depresión de hígado, no ve las cosas tan pesimista, es decir, que no tiene solución. Entonces, mi meta terapéutica, incrementar la energía del corazón, pacificar el espíritu. Volvemos Xing Shu, mi tratamiento Xing Shu, Yo Ying Shu, punto Shu de reflejo dorsal, de pericardio, Nei-Wan y Shen-Men. Otro síndrome que puede entrar en esas alteraciones de funciones mentales es síndrome de deficiencia de sangre de corazón. Trabajar con esos síndromes en esos pacientes les ayudará mucho. Etiología, además de ser resultado de una fuerte hemorragia, es decir, una pérdida de sangre, su inicio también puede ser insidioso, de evolución crónica, antecedentes de una fuerte hemorragia, antecedentes de mala nutrición, haber estado sometido a una fuerte actividad emocional, producción inadecuada de sangre por parte del vaso, pérdida de sangre, excesiva actividad física y mental, personas de condición física débil, posterior a enfermedades crónicas. Todas estas son causas que me pueden llevar a una deficiencia de sangre de corazón y que si observan, pues son muchas. Tenemos que tener cuidado en el momento de interrogar al paciente para poder obtener todos esos datos clínicos muy importantes. Mi cuadro morboso, ¿cuál va a ser? Palpitaciones, ansiedad, intranquilidad, insomnio por ansiedad, asustadizo fácilmente, se espanta, muchas ensoñaciones, otra vez va a presentar apnesia, paciente muy distraído, vértigo, tinte facial marchito, amarillo, pálido sin brillo, labios pálidos, sudoración transomne, lengua pálida, pulso delgado y débil. Recuerden que es importante, ver al paciente, observar al paciente con todos nuestros sentidos, asimismo hacer interrogatorio y extraer la mayor información para poder llegar a un diagnóstico diferencial, que en acupuntura sería una diferenciación sindromática. ¿Cuál es mi meta terapéutica en ese síndrome de insuficiencia de sangre de corazón? Nutrir el yin y tonificar la sangre. La sangre y el yin van de la mano. El chi y el yang van de la mano. Entonces, He Shu, punto de influencia de sangre. Xin Shu, punto Shu de corazón. Nei Wan y Yin Chi en tonificación. Otro de los síndromes es síndrome de deficiencia de yin de corazón. Es la debilidad del yin y líquidos de corazón. La etiología va a ser una enfermedad insidiosa de evolución larga, resultado de excesos de actividad mental por consumo de sangre y energía de corazón. También puede ser evolución de una enfermedad febril con lesión de yin, antecedente de enfermedad por lesión crónica de yin, lesión interna derivada de las 7 emociones. Esto normalmente siempre está presente. Las emociones, siempre, expresadas de forma crónica que van a generar fuego. Entonces, tener mucho cuidado. Y lesionar el yin. Enfermedades por calor que lesionan los líquidos y el yin. Secundaria también una deficiencia de sangre de hígado. Los líquidos son yin, por lo que la sudoración excesiva puede lesionar el yin de corazón. Entonces, no hacer sudar mucho. Lesión por deficiencia de líquidos o calor o de origen interno. La deficiencia de yin se manifiesta por calor interno. Siempre va a ser así. Cuadro clínico, palpitaciones, dolor en opresión torácica, apnesia, intranquilidad, insomnio, muchas ensoñaciones, ardor de los 5 corazones, bochornos, vértigo, enrojecimiento, sudoración, transomne, boca seca, garganta seca. Fácil olvido, memoria, otra alteración de la función mental, memoria, pérdida de las cosas, fácil olvido. Meta terapéutica, regenerar el yin y regenerar el yin y pacificar el espíritu. Puntos que hemos visto. Y uno de los síndromes
También que puede formar parte en nuestros tratamientos con pacientes con alteraciones de las funciones mentales, dependiendo de, consideremos el síndrome de flema de fuego que disturba el corazón. Etiología: estado depresivo, exceso de alegría, tristeza, enojo, exceso de producción de humedad y flema. La flema y el fuego ascienden y ocasionan flemas del espíritu. Entonces, puede presentar intranquilidad, fases rubicunda, insomnio, mucho temor, ríe y llora sin razón, movimientos relacionados, estreñimiento, sabor amarilla y grasosa, mucha ansiedad, boca seca, muchas asociaciones, lenguaje incoherente, manía. Por ahí vi algunos resúmenes que alteraciones de las funciones mentales también forman parte de la manía. Les digo, hay muchas. Orina amarilla y escasa, lengua roja y el pulso resbaladizo. Bueno, hasta aquí concluimos el tema de funciones mentales superiores. Para poder ver la presentación o cada una de las diapositivas, les sugiero que, pues, donde les tengan duda, pausen para poder comprender el tema de hoy. De verdad es que sí es muy interesante los conocimientos previos de neurología, neuroanatomía, neurofisiología. Y bueno, parte de la medicina china, funciones, esto ustedes ya lo saben, son expertos, son los buenos en acupuntura. Quizá tengan por ahí alguna, no un dominio excelente de sistema nervioso y neurología, pero bueno, con el tiempo y con la lectura continua, frecuente, créanme que no van a tener ningún problema. Lo han visto conmigo en la clase de neurología, de neuro pues, y bueno, como les he estado explicando, estructura por estructura, inclusive esos vídeos que les he pasado de eventos vasculares, hemorrágicos isquémicos, les puedo ir más adelante ir enseñando, tumores, infartos, traumatismos subdurales, muchas causas que generan por ahí, y que bueno, lo vamos a ver más adelante justamente en esos temas de traumatismo craneoencefálico y de evento vascular cerebral. Pues de mi cuenta fue todo. Este video estará en YouTube, lo subiré por Schoology y les dejo el link para que ustedes lo puedan abrir y ver cuantas veces así lo deseen. Los dejo y que tengan bonito día.